No, vamos a hacer un curso bastante pequeñito porque ya hemos visto termotanque, ahora vamos a ver calefón, ¿ya? No he encontrado mucho en calefón, sin embargo, creo que esta parte de la explicación del calefón está bien hecha, así que se las pongo, a pesar de que tiene un poco de propaganda de los calefones que obviamente producen. Vamos a verla. Buenas tardes a todos, le damos la invitation en conjunto con la gente de Acodique, que es la empresa que suministra los calefones. Y nos pareció muy importante demostrar a la gente cómo verdaderamente funcionan, los sistemas de seguridad que tiene, y lo muy seguro que es un calefón y más que nada su economía. ¿Tá? Ahora pasamos a hablar de la marca Splendid. Splendid es una marca que tiene más de 60 años en el mercado de la fabricación de calefones. Es una marca que está trayendo Acodique a Uruguay con 2 años de garantía. Son de fabricación chilena, ¿tá? Ya que ellos hace 60 años que fabrican y se han vuelto líderes en este segmento del mercado. ¿Tá? Los tanques Splendid, calefones, como bien le dicen ellos, son todos hechos con tanques de cobre, como pueden ver acá ustedes. ¿Tá? Son todos con tanques de cobre, ya que son fabricados prácticamente todos en Chile. ¿Tá? Hay variedad de calefones, después ahora vamos a ver otro tipo de tanques, pero lo más importante es recalcar la variedad que tiene los tanques, los calefones Splendid. Además cuenta con repuestos originales traídos por la marca Uruguay, por Acodique más que nada, ¿tá? O sea que hay mantenimiento. Se calcula que la vida útil de estos calefones es de unos 10 años con un mantenimiento una vez al año, un mantenimiento muy sencillo. Justamente la gente de Acodique se va a encargar de hacerlo a nivel nacional los mantenimientos. Y bueno, y el ahorro de energía o el ahorro económico comparado con un termotanque eléctrico acá en Uruguay tiene mucha diferencia. En primer lugar, el gas es mucho más barato que la energía y además tiene un frigorífico mucho más grande. Así que con lo que calentamos, con 1 kilo de gas calentamos mucha más agua que con la misma cantidad de energía eléctrica y ya es mucho más económico. Se calcula que más o menos ahorraríamos un 70% de, de economía con un calefón, con un calefón a gas que con un calefón eléctrico. ¿Ya? Además, son calefones mucho más económicos también que el eléctrico, o sea, la compra es mucho más económica, lo que nos daría ese pasito para poder hacerlo, el cambio de tecnología. ¿Ya? Más o menos le iba a decir que se calcula que con 1 kilo de gas, ¿ya? El calefón calentaría 1 hora de agua de corrido. Otra cosa también diferencial del termotanque eléctrico es que estos calefones emiten litros de agua por minuto. Por ejemplo, este calefón que tenemos acá, si ustedes pueden ver acá, si filmamos, nos daría 7 litros de agua por minuto de corrido. ¿Tá? Lo que nos daría el tiempo de podernos bañar de corrido sin interrupción. Un termotanque eléctrico, nosotros calentaríamos 30 litros de agua, se nos acaban los 30 litros de agua y tenemos que esperar a que se vuelva. En este caso no. En una familia de 4 o 5 personas, durante 1 hora todos se pueden bañar de corrido y el calefón va a emitir agua. Así que más o menos con 1 kilo de gas, que en Uruguay cuesta 33 pesos, nos bañaríamos 1 hora de corrido. Mucho más económico que la energía. Además que el calefón también calienta mucho más que el termotanque eléctrico. ¿Tá? Ahora pasamos a hacer una demostración. Acá nosotros ya tenemos en el local de Acodique instalado un sistema para que ustedes puedan ver cómo se instala verdaderamente un calefón. Como pueden ver, es una chimenea que emite gas, ¿tá? Con un compartimento para aislar el ambiente. Esto tiene que estar, este calefón es de tiro natural, lo que tiene que estar instalado fuera del hogar porque consume oxígeno. Después viene una variedad de tiro forzado que más adelante nosotros, si teníamos o nos piden, vamos a tratar de mostrársela. Lo importante es esto porque este es el calefón, mismo calefón que estamos viendo al lado de 7 litros, es el mismo que tienen ustedes armado acá para poder ver. Obviamente que este desarme lo tiene que hacer gente especializada, como en el caso de gente de Acodique que ya está en este tema y que puedas trabajarlo sin atascarse. El sistema es muy sencillo. El calefón tiene 2 entradas, una entrada y una salida de agua, entra agua fría, entra agua caliente y la entrada de gas, como ustedes pueden ver acá. ¿Tá? El encendido es mediante 2 pilas, estas 2 pilas mandan un golpe de energía que hace que genere una chispa para poder hacer la llama. ¿Tá? Para que el calefón inicie, tiene que tener gas y agua, si no el calefón no va a prender. Eso es lo que es el primer sistema de seguridad que tiene. Si al calefón le falta tanto agua como gas, no va a encender. ¿Tá?
y en caso de que llegara el gas del agua y no hubiera chispa, tampoco va a encender, lo que va a dejar que el gas no salga. Eso también es muy importante. ¿Ah? El encendido también, como ustedes pueden ver en este momento, el calefón se encuentra apagado, está apagado en este momento, lo que dice que no tiene piloto. Los calefones a gas antiguamente tenían un piloto que quedaba encendido al continuo. Bueno, este no, este trabaja con iones. El ion es un sistema que cuando el agua entra por acá, en esta válvula, esa válvula hace presión y hace que dos iones se junten, que están imantados. Cuando esos imanes se junten, mandan una señal para que el sistema genere la chispa para poder encenderlo. ¿Qué es lo que hace? Que mientras haya pasada de agua, los iones van a estar pegados. Cuando el agua se va, los iones se despegan y el calefón se apaga. Por lo tanto, es súper seguro porque si se corta la entrada de agua, se corta la entrada de gas, o se acaba la chispa, el calefón siempre se apaga. ¿Tá? Otra cosa muy importante, nuestro sistema de seguridad que tienen, como ustedes pueden ver acá, tiene un sensor de seguridad acá y un sensor de seguridad de este lado, acá, que son sensores de temperatura. Uno es pasada de agua. Si no llegara a haber agua en el sistema, el calefón se va a apagar. Tiene el sensor de temperatura, el cual es un sensor de temperatura con retroceso. Esto es lo que genera que el gas que se quema acá, o sea, los gases, salgan por la chimenea. Si los gases se acumularan acá, que la chimenea no les pidiera, este sensor va a enviar la señal para que el calefón se apague. También es súper seguro en ese sistema, porque si el calefón se sobrecalentara, la temperatura también va a hacer que se apague algo. Donde sobrepasa la temperatura, el calefón se va a apagar. ¿Tá? Ahora vamos a pasar a demostrar cómo funciona. Como ustedes pueden ver, tenemos la canilla abierta. Tenemos el gas abierto, conectado a una garrafa de 13 kilos, un calefón así de 7 o 11 litros, funciona perfectamente con una garrafa de 13 kilos acá, no precisamos más que eso. Tenemos el gas abierto y tenemos la salida de agua hacia la canilla común. Como ustedes pueden ver, yo ahora voy a encender la canilla y el calefón se va a encender solo. Y vamos a hacer silencio para que se encienda. Yo abro la canilla. El calefón ya está encendido. En el momento que está encendido, en pocos minutos, el calefón empieza a emitir agua caliente. No se demora una eternidad. En 2 segundos, ahora ya está emitiendo agua caliente, ya te quemas la mano cuando el agua y se emite. Ahora voy a cerrar la canilla y van a ver cómo el calefón se apaga. Ahora cierro acá y el calefón se apaga. Así de sencillo. Hacemos otra prueba, si queréis filmarlo. Lo prendo, lo prendo, automáticamente cierro y el calefón se apaga. Así de sencillo es. Como pueden ver, estamos hablando recién de los tanques de cobre. Bueno, este modelo que es más económico tiene un tanque de cobre estañado, que está bañado en estaño. Pero siempre los tanques chilenos son de cobre. También es muy importante destacarlo porque en Uruguay están entrando líneas de calefones chinos, pero los calefones son de menor calidad en repuesto, no tienen repuesto, no tienen mantenimiento, que prácticamente no se reparan y los tanques no son de la misma calidad. En este caso, el calefón tanque es de cobre que tiene mucho más calidad. ¿Ah? Ahora vamos a pasar a mostrar un poco el tema de seguridad. En el tema de seguridad, por ejemplo, si yo estoy usando, me estoy bañando, por ejemplo, ¿no? Si me cortara el agua, pongamos, podemos ver que una vez que se corta el agua, el calefón también se apaga, lo que estábamos hablando. ¿No? Yo doy agua, el calefón se enciende automáticamente, cierro la canilla, se me acaba el agua y el calefón se apaga. Como pueden ver, el sistema funciona perfectamente, es mucho más seguro de lo que uno piensa. Obviamente que también digo, yo tengo agua, pero cierro el gas acá, el calefón se apaga, y ustedes pueden corroborar que el calefón queda haciendo chispa. Ahí ya dejó de hacer chispa, el agua sigue saliendo, pero el agua sale fría. El agua sale fría. Yo vuelvo a encender el gas. Tengo el agua saliendo y ahí vuelvo a salir el agua de vuelta y se enciende el calefón. Tiene mucho sistema de seguridad con mucha confianza y con mucho agua ahí. Acá, cierre. Y el calefón se apaga de vuelta.
Así de sencillo es. La idea de mostrarles, bueno, cómo es un calefón, cómo funciona, qué tecnologías que tienen, para que vean que no es un producto pensado solamente para el ahorro, sino también en la seguridad de las personas. La instalación es súper sencilla, como pueden ver. Este sistema que viene acá ya se vende armado acá en el local de Acodit en Carmelo o en cualquier local a nivel nacional, que lo pueden comprar armado. Lo ideal es que esto esté realizado por un instalador gasistas matriculado, que en cada localidad está viendo uno. Acá en Carmelo se están haciendo cursos para eso mismo, pero contactando a los locales de Acodit, ellos pueden instalar este sistema que es súper seguro y está además habilitado por UCEA, que es la reguladora de combustibles acá en Uruguay. Bueno, creo que no hay más nada para agregar. Esperemos que les haya servido esto, la demostración de nuestro primer video. Pensamos subir muchos más, pero queríamos demostrarles un poco cómo funciona, que confíen en este sistema, que es mucho más seguro, van a ahorrar mucho más que con un termotanque eléctrico. Y además, en familias de muchos grupos se van a poder bañar mucho más. En lo que quieran disponer, la gente tanto de locales de Cyberstation como locales de Acodit de Supergas, estamos a disposición de lo que precisen, asesoramiento, todo lo que sea. Acá en Carmelo, como pueden ver, hay un calefón instalado para venir a mirarlo cuando ustedes quieran. Acá la gente de Acodit que se compromete a probárselo, mostrárselo cómo funciona. Obviamente que esto siempre está tapado, hoy solamente lo destapamos para que ustedes lo vean. Pero esperemos que les haya servido, que se queden contentos con esta demostración. Muchas gracias, se van a cargar. Bien. Ese es entonces el calefón que se quería mostrar. Deja ver ahora. Calentamiento con gas. Ya hemos visto termotanques, hemos visto calefones. ¿Qué más es importante en esta presentación del calefón a gas? En realidad, esto. Lo que es termotanque y calefón. Siempre va a haber esa discusión, entonces, termotanque, calefón. Si tu presión es bajita, es termotanque. El calefón, como tiene un serpentín que es de cobre en este caso, el serpentín es bien delgadito. Y de lo que se trata es de que va a perder carga, ¿no es cierto? Y tú necesitas por lo menos una cierta presión de agua para que el calefón pueda, esos imanes que dicen, ¿no es cierto?, poder, ¿qué se llama?, directamente imantar y encender la llama, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, requiere un rango de presión de agua para encender de 1.5 a 3.5 bares. Sí, pero aquí hagas 3.5 bares y después tienes que llevar a tu ducha. Y a tu ducha, o tengo 3.5 metros, a tu ducha tienes que entrar con 2 metros de columna de agua por encima del punto de salida. Por lo tanto, a este calefón le tienes que llegar por lo menos con 10 metros de columna de agua. Y vas a perder carga aquí adentro. Hay una pérdida de carga importante ahí adentro por el paso del serpentín. El paso tiene curva, tubería, curva, tubería, curva, tubería, curva, tubería. Se puede calcular estrictamente cuánto de carga podría perder un calefón. No tengo, creo que en alguna publicación hay cuánto pierde de carga su calefón de acuerdo a la marca. ¿De acuerdo? Entonces, para instalaciones de difícil acceso, también termotanque. En duración, el termotanque sí, dura bastante poco el termotanque. Yo he tenido termotanque que me dura 5 años. Esto me está durando ya bastante tiempo. Tengo 2 calefones. Un calefón aquí más tengo. Están en serie mis calefones porque yo tengo muchas duchas y al mismo tiempo se baña mucha gente. Entonces, ¿de dónde lo he visto eso? Una vez fui a sauna de mi compañero de curso aquí en el Chorrillos. Y para el sauna él tenía calefones así, en serie. Y claro, había mucha gente que se duchaba, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Y no tienes que perder el agua caliente. Entonces, de ahí me guié, de ahí copié la idea de tener
calefón en serie. Antes no tenía calefón a gas, o digo en calefón, porque no tenía gas en mi domicilio y bueno, era como una bombona de gas, como han visto en la demostración. Yo gastaba aproximadamente cada 10 días una de esas, entonces me resultaba medio carito. Entonces preferí esta, pero yo no tenía 70 litros, tengo de 150 litros, creo que era bastante grande, ¿no es cierto? Y de recuperación rápida. Entonces, obviamente esto es como echarle agua a una caldera, ¿no? Si le echa agua fría, tiene que volver a calentar. Gastas, sí gastas, ¿no? Pero tienes agua caliente instantánea, es más cómodo, confortable, digamos, y pierde muy pequeña carga, casi no pierde carga. Entonces, un termotanque es bien para eso. Para grandes consumos, como te he dicho, esto es calefón, ¿no es cierto? Siempre es bueno el calefón. Y si tienes mucho, muy grande, doble calefón. Hoy día que yo tengo gas domiciliario, mi calefón me resulta muy cómodo. Y ahora he visto que hay calefones Junkers más modernos todavía, han llegado al mercado. Yo tengo, digamos, los modernos de hace 10 años. Pero ahora hay realmente calefones muy modernos que te entregan agua caliente inmediatamente. El tema no es que te entreguen agua calientecito. El tema es que toda la tubería tiene que recorrer hasta que llegue al punto donde tú vas a utilizar. En necesito tarda el agua en llegar, agua caliente en llegar. ¿De acuerdo? Esa es la única desventaja. Puedes tener, con este termotanque puedes tener en circuito, ¿no es cierto? De tal manera que tienes una bombita que recircula si es que se enfría el agua. Entonces, de tal manera que tú abres tu canilla y ya directamente tienes agua caliente sin esperar nada. Pero eso es demasiado lujo para una casa común, vulgar y silvestre, ¿no es cierto? Entonces, para un hotel está bien, ¿no? Para un hotel de 5 estrellas, donde el gringo viene y quiere agua caliente ya, apenas abre la canilla, ¿no es cierto? Nosotros podemos esperar un minutito para que llegue agua caliente hasta nuestro punto de consumo. Eso es. Entonces, esas son cosas que son básicas en funcionamiento de termotanques y calefones. Veamos algo más cuando tienes calentamiento instantáneo. Lo único que hay que ver es cómo vas a instalar la ducha. ¿Se ve? ¿Se ve, muchachos? ¿Cómo instalar una ducha eléctrica? Sí, sí se ve. Para instalar una ducha eléctrica requieres las siguientes herramientas: destornillador plano y de estrías, alicate para electricistas, llave de tubo o inglesa, pelacables, tester o identificador de corriente. Además, son requeridos los siguientes materiales: ducha eléctrica, breaker de 40 amperios, cable número 10 o 12, tape eléctrico o conectores, teflón. Procedimiento: verifica si el caudal de agua que sale por la regadera es continuo. Luego, cerciórate de contar con un circuito eléctrico independiente. Mucho para así evitar independiente. posibles accidentes. Desconecta la alimentación principal de corriente antes de realizar cualquier trabajo eléctrico. Desinstala el cabezal de la ducha existente. De ser necesario, ayúdate con la llave inglesa. Idealmente, reemplaza el tubo de la pared por un tubo exclusivo para ducha eléctrica. Caso contrario, utiliza un codo para realizar la instalación. Recuerda utilizar teflón. Sustitúyela por la ducha eléctrica. Y luego procede a instalar los accesorios incluidos en el kit. Una vez fija la ducha y previo a la conexión eléctrica, asegúrate de hacer correr el agua por 1 minuto y así llenar la cavidad, para así evitar que la resistencia se queme. Este es también el momento de detectar fugas entre el cuerpo de la ducha y la regadera. De existir algún goteo, afloja la regadera 1/4 de vuelta y aprieta nuevamente. A continuación, conecta los 2 cables de alimentación eléctrica
y la tierra de la ducha al cableado principal, utilizando preferiblemente los conectores. En su defecto, asegura muy bien las uniones usando tape eléctrico. Recuerda lo importante que es conectar apropiadamente el cable verde de tierra, ya que esto evitará accidentes eléctricos que pueden poner en peligro la integridad física de los usuarios. Para realizar correctamente la instalación de la tierra de la ducha, descarga el instructivo de este video en nuestra página web. Luego, restituye la corriente eléctrica. Verifica el correcto funcionamiento de tu nueva ducha eléctrica, siguiendo siempre, atentamente, las instrucciones del fabricante. Recordemos que para instalar una ducha eléctrica debemos verificar la presión de agua y disponibilidad de un circuito eléctrico independiente, cortar el suministro de energía eléctrica, desinstalar el cabezal de la ducha preexistente, colocar la ducha eléctrica e instalar los accesorios incluidos en el kit, llenar la cavidad haciendo correr el agua, verificar que no existen fugas, conectar los dos cables de alimentación eléctrica y la tierra al cableado principal, verificar el correcto funcionamiento de la ducha eléctrica. Listo. De eso se trata una ducha eléctrica básicamente. Obviamente hay que tener cuidado en el cable. Yo no utilizo cable 10. Para la ducha utilizo cable 8. ¿Ya? Y han visto que aquí el plomerito que nos está dando la lección no le ha echado... ¿Qué cosa le ha faltado cuando estaba haciendo la conexión de tubería? Sellante. ¿Perdón? Sellante. Sellador, ¿no es cierto? Eso le ha faltado, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes que esas cosas se tienen que tomar en cuenta cuando estás haciendo agua caliente. Y ahora vamos a repasar un poquito de lo que ya hemos aprendido. Bien. El agua caliente, la producción en redes. A veces se chiripiolquea esto un cachito. Le he dado chiripiolca, ya un ratito. Ya. Entonces vamos a ver unas diapositivas. Obviamente todo está basado en el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Y la estimación de consumos de agua caliente por regiones. Esto es bien importante, muchachos. Si yo calculo todo lo que voy a gastar en agua fría en mi departamento, en el departamento que yo voy a calcular, ¿no es cierto? Entonces tengo el 25% del consumo diario total va a agua caliente. Eso me sirve para calcular mi calefón o mi termotanque, ese 25%. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, recién puedo hacer el cálculo de calefón. Estos son los consumos, también están en la tabla 1.8 del método de Hunter, y esto también está en el reglamento. Entonces, cuando esta tabla tiene 3 columnas, tiene total, frío y caliente. Cuando estoy calculando las montantes de agua fría, entonces esta columna total considera las dos cosas, agua fría y caliente. Ahora, una vez que he entrado al calefón y tengo que repartir solo agua caliente, entonces solamente agua caliente. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esta columna total tiene las dos cosas. Considera el agua fría y el agua caliente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una lavadora automática tiene 4 unidades. Verás que como agua fría nomás tiene 3, como agua caliente tiene 3. No hay la suma de los dos. Aquí no es 6. Entonces, esa columna de agua, la columna que sube, la voy a calcular con 4. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuando estemos volviendo al método de Hunter para poder hacer el cálculo de las conexiones. Bien, este es para medios baños, baños completos. Como verán, son por artefactos y este otro es por conjuntos de baños.
¿no? Y tanques de descarga de 6 litros, con tanques de descarga de 12 litros, que es el que normalmente tenemos, el de 12 litros. ¿No es cierto? Entonces ahí tienes el total de unidades de gasto para agua fría, para agua caliente, y en edificios mayores de 3 pisos. Ahora vamos a utilizar nosotros esta parte. Esta parte vamos a utilizar. Todavía simplemente lo que les estoy haciendo es mostrar que es el tema nada más. Todavía no he entrado al método de Hunter, por favor. ¿Ya? Entonces, estos son los sistemas de agua caliente. Obviamente del calefón. Y ahí 5 tienen que estar los lugares de uso en lo posible. El calefón necesita aire para poder hacer la combustión. Por lo tanto, nuevamente les repito, nunca, pero nunca, de los nunca, se pone un calefón en el baño, donde está la ducha. Si lo tienen así, es hora de cambiar. Están corriendo grave riesgo, muy grave riesgo de muerte. ¿Ya? Entonces, por favor, saquen. Yacimientos normalmente no te va a aprobar la instalación de gas si el calefón no está afuera. Si el calefón además no tiene buen tiro, es decir, no tiene buena ventilación. ¿Ya? Si no tiene eso, Yacimientos jamás te va a aprobar eso. Aquí están los diámetros de conexión de agua caliente, los diámetros nominales de conexión y los diámetros por servicio, ¿no? De 15 milímetros es que se llama media pulgadita, ¿no? Yo no, 18 milímetros es 3/4, ¿no? Yo no aconsejo colocar media pulgada en agua caliente, pero ese es ingeniero Rocha. ¿Ya? Yo aconsejo colocar 3/4 siempre de agua caliente. ¿Por qué? Porque ya el calefón me está consumiendo mucho. Ya he entrado yo con el agua fría, he entrado para que se me caliente agua en el calefón o en el termotanque. Y en ese aparato, y al calentar agua, va a perder carga. Por lo tanto, no aconsejo colocar media pulgada. Aconsejo colocar 3/4. Aquí está la pérdida de carga, que la normativa tiene por esto. Nosotros para poder calcular agua caliente vamos a calcular con la fórmula de Fair-Whipple-Ciao. ¿Ya? ¿Podemos calcular con Darcy-Weisbach? Sí. La vaina es esta. El factor de fricción. Esa es la vaina. ¿Ya? ¿Cómo hacer eso? Podemos hacer que el factor de fricción esté en un solo lado de la ecuación, con la ecuación de Swamy and Jain. Pero ahí se me va a complicar y nada más. Aquí están las pérdidas de carga, el coeficiente de rugosidad para tuberías de cobre, bronce y valor de hierro galvanizado para este K. ¿Ya? No están para los Hazen-Williams, por favor, aquí. Eso es para valores de K y la viscosidad que la tienen aquí de acuerdo a la temperatura. La presión mínima es 2 metros de columna de agua en cualquier parte de cualquier lado de mi instalación sanitaria, sea fría o caliente. Y la presión máxima 40 metros de columna de agua. ¿Ya? Y tú tienes varias maneras de hacer producción. Solar, termotanque, calefón. Ya hemos visto calefón. ¿Y qué hacemos? Todo equipo de producción de agua caliente deberá tener dispositivos de control de temperatura para que no se pasen 60 para el consumo de higiene, 70 para los restaurantes. Esto ya lo hemos visto con la norma. Necesito regular 20% mayor a la requerida, esta es la válvula de seguridad. Ya, esto siempre tiene que... Has visto que tienen válvulas de seguridad y nos han mostrado en el calefón, sí, en el termotanque no vienen, no venden con eso, te tienes que ir a comprar, ¿ya? Y los escapes de vapor siempre tienen que tener al reservo lo tienes que llamar, ¿no es cierto? Que es calaminas, bajantes de calamina, él te lo hace. Te lo va a hacer una chimenea. Y te lo va a hacer una chimenea de manera de que
la botada de gases de combustión no te dé en una ventana y estés respirando tú en la noche mientras duermes, ¿no es cierto? Un monóxido de carbono. Es veneno el monóxido de carbono. El volumen de los calentadores ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Aquí está. Y vamos a ver. Calentamiento para una residencia de 10 personas, para una residencia de 20, de 100, de 40, no sé. Consumo diario, 50 litros por habitante por día, 500 litros. Tomando en cuenta una dotación de 200 litros por habitante a día de agua fría, entonces el 25% de esto, 25% de esto, si es 200, el 25 es 50 litros por habitante por día. ¿Ven? Ahora, en cada departamento depende del número de dormitorios que tenga yo en mi departamento. En el departamento que ustedes han elegido, tienen 3 dormitorios, tienen 6 personas, aquí 6. Y dependiendo de si están en valle, entonces este numerito lo van a elegir de la norma. Y entonces el 25% de eso van a tener aquí. El consumo máximo horario, 1/7 de 500 y la capacidad de reservorio, 1/5 de 500. Entonces yo tengo que necesidad de un termotanque de 100 litros para 10 personas. Pero si tengo calefón, entonces necesito producir 75 litros por hora o litros por minuto si yo lo quiero convertir. ¿Estamos de acuerdo? Está muy sencillito este tema de los calefones. Au. Y una pregunta sobre lo que decía el tubo de 3/4 que deberíamos poner al calefón. ¿Es hasta llegar al calefón o a partir No, del no, calefón? todas las repartijas desde el calefón más bien y hasta llegar al calefón. Cuando ya estás subiendo a la ducha, nomás le reduces. Ah, ya, ya Porque está. las duchas son de medio pulgada. Ya. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Junkers tiene un manual. Este es su manual. ¿Ya? Y tiene tablitas. Vamos a ver. Cálculo para... Miren, se los voy a pasar esto, obviamente. Tiene tabla 1 y tabla 2. Tiene 2 tablas. La tabla 1 para calcular la demanda. Nosotros calculamos la demanda diciendo es 25%, ¿no es cierto? Esto se hace el Juncker se hace por artefacto. Entonces tiene un consumo domiciliario a 40 grados centígrados. Nosotros tenemos a 60 grados centígrados. Aquí tiene para viviendas y hoteles y restaurantes. O sea, la manera de calcular de Junkers es un tanto diferente, ¿ya? Pero Junkers es alemán, así que no creo que estén equivocados los alemanes, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, tienes aquí el primer paso, vamos a elegir el consumo el que más consume, 1, y el segundo paso, a la demanda de ese punto de mayor consumo, se suma la suma de los restantes demandas multiplicadas por el coeficiente de simultaneidad, es este. Una vez que tienes la demanda, vienes a esta tabla y escoges el calefón, ¿no es cierto? Para la potencia en kilocalorías por minuto, el caudal a 35, a 40, a 50 o a 60 grados. Entonces, el modelo de calefón que vas a elegir. Es posible que ya este libro ya es bastante antiguo, me imagino que ya hay nuevos números aquí. Aquí quizás no, pero aquí sí. Aquí conforme van saliendo los modelos, van también cambiando estas cosas. Vamos a ver, entonces, esto ya hemos visto, aquí está el ejemplo. Dice, tenemos que abastecer de agua caliente una vivienda de confort bajo con los siguientes puntos de consumo. Una bañera, ducha, un fregadero de 2 pilas y un lavabo. Entonces vamos a ver en nuestra tabla de allá. Una bañera, ducha, un fregadero de 2 pilas es 9,3, ¿no es cierto? Fregadero de 2 pilas. Después una bañera, ducha es 10, ¿no es cierto? Un fregadero y un lavabo. Un lavabo es 3. El más grande es bañera, 10. 10 más el confort es K 0.1, 0.1 que multiplica a la suma de 9.3 más 3. Vamos a ver.
10 corresponde a la bañera, 0.1 es el K, 9.3 es el fregadero de 2 pilas, más 3 es el lavabo, entonces tienes 11.2 litros por minuto. Y de aquí recién escoge un calefón adecuado. Siempre el mayor, aquí. ¿Ya? 11.7, aquí está 11.2, 11.7 es el mayor, entonces tienes una potencia de 300. Entonces tienes que calcular el BWR de 350. ¿No es cierto? Entonces, ese es el calefón Junkers que tú vas a necesitar. Pero estos Junkers, muchachos, hay 100,000 cosas. ¿No es cierto? Este es Junkers. ¿No es cierto? Ustedes han visto Splendid, chileno. Este es Junkers, no sé de dónde será aquí. De repente es Junkers brasileño, Junkers, no sé de dónde será. A veces aquí lo tienes hasta con figuritas, ¿no? Sonrisas, qué sé yo. Aquí, ¿no? Entonces tienes que ver qué estás haciendo. Pero claro, tú no me vas a hacer como niño de kinder, ¿no? Sí, sonrisita, no está bien, es una cosa así, ¿no? Me lo tienes que calcular. Ya, este libro tiene también para termotanque y también tiene para caldero. Ya, entonces lo voy a pasar, pero esa es la manera de calcular, muy sencillita también la manera de calcular, no hay ningún secreto. ¿No es cierto? Y enseguida se los voy a subir porque después me olvido subir. Y eso está medio grave. ¿Qué me falta subir, muchachos? Ahorita para agua caliente. Ese calefón Junkers nomás, ¿no? Instalaciones. Trabajo de clases. Crear material. ¿Ya? Junkers dice. ¿De acuerdo? Bien. Eso es todo por hoy, muchachos. La próxima clase del día de mañana va a ser una clase no presencial. En otras palabras, lo que vamos a hacer del dibujo AutoCAD va a ser no presencial. Es una clase pregrabada que la vamos a grabar ahora. ¿Ya? A veces doy clases no presenciales. Es también como un entrenamiento, porque algún rato voy a estar fuera y después vamos a ver qué es lo que pasa si es que yo estoy fuera. Tiene nomás que continuar el curso, obviamente, ¿no es cierto? No porque el ingeniero esté fuera se para el curso, no hay eso. ¿Ya? Tiene que continuar el curso. Por lo tanto, vamos a hacer y grabar una clase no presencial para el día de mañana. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Hasta mañana.